Es turno de echar un vistazo a las principales bolsas del mundo, Asia, Estados Unidos, Europa y también a las criptomonedas, de tomarle el pulso al tiempo real y ver hacia dónde va el sentimiento, los flujos, el capital. Empezamos por Asia. La tecnología vuelve a situarse en el centro y hoy hay rebote. Pues sí, aunque hasta ahora está aflojando lo que estaba siendo la jornada de subidas para llevarnos la contra. Tenemos el índice Nikkei cede 0,25%, 53.617 puntos, muy pendientes de su divisa, el yen, que está justo por debajo de los 160, que es ese nivel clave a la hora de vigilar lo que pueden ser posibles movimientos de intervención. La bolsa australiana, pese a la más que esperada subida de tipos, avanza el 0,36%, la SX 200, 8.614 puntos, y tenemos como claro ganador del día el Kospi surcoreano con fuertes avances del 2,41%, espoleado por los fabricantes de chips de la cadena de suministro de Nvidia, que suben con fuerza, de marca 5.679 el índice de Seúl. En India, retrocesos de 0,12% para el Nifty, 23.377 puntos, y signo mixto en China. Hong Kong sube el 0,19%, 25.883 puntos. Shanghái retrocede 0,42%, 4.067 enteros. Echamos un vistazo al VIX de volatilidad, el índice del miedo, que hoy rebota un 2% a 23,48 puntos. Los futuros americanos vienen en negativo, con caída de más de medio punto para el futuro del Nasdaq 100 y del Dow Jones, y caída del 0,48% para el futuro del S&P 500. Futuros con vencimiento en junio del DAX en rojo también baja un 0,61% y el Eurostock 50 recorta un 0,60%. En las criptomonedas vemos rebote. Bitcoin arriba un 5,98% en la última semana. Ethereum en la última semana lleva una subida del 13%. Muy pendientes de las últimas noticias. Ojo, porque hay una firma de criptomonedas en Estados Unidos, Blockfields, que se ha declarado en bancarrota. La compañía incurre en pérdidas de 75 millones de dólares y se enfrenta a una demanda por el uso indebido de los fondos de los clientes. Blockfields es una de las primeras empresas de criptomonedas en solicitar la protección judicial desde que el mercado emprendió una base bajista que ha borrado casi 2 billones de dólares en tokens digitales. Recuerda mucho este caso al de otras quiebras como por ejemplo FTX o Genesis. Muy pendientes de las criptomonedas, pero lo importante son los datos, los bancos centrales, el sentimiento y hoy también la tecnología. Bueno, lo anunciábamos, el Banco de Australia, el primero en mover ficha, sube tipos de interés por segunda vez consecutiva y los lleva hasta su nivel más alto en casi un año. En concreto, el más alto desde abril de 2025. Suma 25 puntos básicos y lleva el precio del dinero al 4,1% en un contexto de inflación persistente, después de haber visto cómo en la segunda mitad de 2025 repuntaban los precios y ahora se suman las tensiones geopolíticas. Según el comunicado del Banco Central, la subida llega en este escenario de inflación por encima del límite máximo del 3% fijado por el Banco Central y con la incremento de la tensión por Oriente Medio. El gobernador Bullock afirma que los tipos se encuentran en el punto medio del rango neutral y que una subida de medio punto habría sido mucho. En medio de los temores y riesgos por la guerra de Irán, Nissan reducirá producción en su planta de Kyushu por estancamiento de exportaciones a Oriente Próximo. Y sin embargo, hoy está subiendo en bolsa no por este motivo, sino por lo que ha anunciado Nvidia en cuanto a las posibles alianzas. Según informa el diario Nikkei, el fabricante automovilístico Nissan va a reducir la producción en unos 1.200 vehículos este mes en su planta de Nissan Motor Kyushu para liberar espacio de almacenamiento. La producción del Patrol, un SUV grande que es uno de los modelos clave para Oriente Próximo, sin embargo, va a continuar a niveles normales en la planta de Nissan Shatai Kyushu por la fuerte demanda y la alta rentabilidad. Nissan, que está subiendo esta mañana, lo estamos viendo junto con títulos como Toyota, que avanza un 2%, ha dicho que va a reducir la producción en cerca de 40.000 vehículos destinados a Oriente Próximo hasta abril, según el diario Nikkei. Bueno, ecos de la conferencia anual de Nvidia. ¿Cómo están cotizando las grandes suministradores del gigante de Wall Street de la inteligencia artificial? Pues tenemos de todos los colores, pero los grandes ganadores llegan en la bolsa surcoreana. Los grandes fabricantes de esos chips que vemos, como SK Hynix, está registrando
subidas superiores entre el 3 y el 4% después de que la de Jensen Huang prevé que se disparen los pedidos. También suministradores como Samsung suben cerca de un 4%. En Taiwán, TSMC, la mayor fabricante de chips y de las GPU de IA avanzadas, también se anota subidas superiores al 1%. Y sin embargo, el mayor fabricante de servidores para Nvidia, Hon Hai, más conocido como Foxconn, cae hoy en bolsa tras haber presentado ayer al cierre resultados récord en 2025, pero con frenazo en el cuarto trimestre, beneficios más débiles de lo esperado que eclipsan sus perspectivas de ingresos sólidos. Así sus títulos están cayendo un 2%. Pero clave también lo que pasa con los fabricantes de automóviles Hyundai Motor, Nissan Motor, Isuzu, como también las chinas BYD y Geely, se están viendo hoy impulsadas después de que Nvidia haya anunciado que se asociaría con estas empresas para su negocio de desarrollo de vehículos autónomos. Hyundai Motor, que ha llegado a subir el 4,74%, o BYD, que hasta ahora retrocede, mientras Geely se dispara un 5%. Bueno, también se dispara. Ant Group, su filial, supera el trámite regulatorio para la adquisición de Brick Smart. Pues sí, es causa-efecto. Vemos como la noticia hace que las acciones de Brightmore Securities, la firma de correduría que cotiza en Hong Kong, se dispare hasta un 82%, ahora más relajado, 70%. Sus acciones al nivel más alto desde julio de 2025. Una subida de acciones que se produce, tal y como ha señalado, después de que Wealthiness and Prosperity Holding, la filial de Ant Group, haya anunciado que había completado los trámites necesarios ante los reguladores chinos para proyectos de inversión en el extranjero de alto valor, allanando el camino para el cierre de la operación. Los trámites de presentación de informes se completaron el domingo, según el comunicado conjunto publicado ayer al cierre de la bolsa. Bueno, mercados financieros que están muy pendientes del último parte de guerra, muy al tanto de los bancos centrales y también de datos macroeconómicos. ¿Cuáles en Estados Unidos? Viviendas dependientes de febrero, índice Redbook de ventas minoristas y encuesta de empleo ADP. Además, publicar resultados Lululemon Athletica y la Fed empieza su reunión para decidir los tipos de interés. Bueno, lo venimos comentando. Previsión de Nvidia. Espera ingresar $1 billón por la venta de chips hasta el año 2027. Esto hizo subir sus títulos un 1,65%. La última previsión que había hecho la compañía era de 500.000 millones hasta finales de 2026. Son las predicciones que ha hecho Jensen Huang, CEO de la firma, que también ha aprovechado para presentar las últimas novedades de la compañía. Una de ellas es la generación Blackwell Ultra, una evolución de su familia de semiconductores que tiene más potencia de IA, tal como ha detallado el propio Juan, para satisfacer la creciente demanda de potencia computacional en inteligencia artificial. Además de presentar Nvidia Dynamo, su nuevo sistema de software de código abierto, presentó nuevos detalles de la nueva arquitectura de semiconductores Vera Rubin. Respecto a Blackwell, aumentará el ancho de banda y tendrá un rendimiento más rápido. Se espera que esté listo para finales de 2026. That's just adorable. This is Vera Rubin. Es encantador. Esto es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Vera Rubin. Cuando pensamos en Vera Rubin, pensamos en un sistema totalmente integrado verticalmente, completamente con software, extendido desde extremo a extremo y optimizado como uno. Sistema único gigante. La razón por la que está diseñado para sistemas de agentes es muy clara, porque para los agentes, por supuesto, la carga de trabajo más importante es el pensamiento del modelo de lenguaje grande. Los modelos de lenguaje grandes son cada vez más y más grandes. Va a generar más y más tokens más rápidamente para poder pensar más rápido, pero también tiene que acceder a la memoria. Bueno, como decía Eva, causa-efecto. La subida de Nvidia ha tenido un efecto rebote en el resto de valores tecnológicos. Hemos visto subidas verde. Microsoft, Alphabet y Apple suben más de un punto. Otras compañías como AMD o Palantir suben más de un 1%. Mismo alza para Tesla, que anunció que su proyecto para lanzar chips de IA Terafab se lanzará en 7 días. Caso especial para Meta, después de que Reuters informará que la compañía se está planteando despedir el 20% de su personal, lo que supondría unos 16.000 despidos, lo que le hizo subir también más de un 3%. La empresa buscaría reorientar su estrategia para destinar más recursos a la IA. Uno de los más alcistas dentro del índice es Micron Technology, que ha subido un 3,68% después de anunciar planes para construir una segunda planta de fabricación de chips en Taiwán. Bueno, muy pendientes hoy de la Reserva Federal, de lo que diga Jerome Powell, de las presiones de Trump sobre Powell y de la hoja de ruta que vaya marcando. La herramienta CME FedWatch da una probabilidad de ello del 99,1%, una decisión que se dará a conocer mañana antes de que comience la reunión con
conocimos el dato de producción industrial de febrero, que aumentó un 0,2%, una décima más de lo que marcaban las previsiones. 7:26, miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz martes. Feliz martes. Oye, para hoy, ¿qué tienes ya? Pues no tenemos demasiados datos macro. Espera, que avance el día en unos minutos. Claro. No bajes la guardia. Efectivamente, vamos a conocer a nivel macro la encuesta ZEW de confianza inversora de marzo en Alemania y la tasa de inflación general de febrero en Italia. En cuanto a valores, miraremos a Kering, que ha anunciado la creación de una división de joyería que estará dedicada a estructurar y acelerar el desarrollo de esa pata de negocio, y también a ST Microelectronics, que ha anunciado una alianza con Nvidia para el desarrollo y la adopción de sistemas de inteligencia artificial, incluyendo robots que serían industriales, de servicio y sanitarios. Bueno, ayer vi dentro del IBEX 35 algunos valores que volaron. Puig arriba un 4,9%, Merlin un 3,8%, Solaria casi un 3% y el IBEX 35 en verde pero muy planito. Subió al cierre un 0,18%, se palpa prudencia, hoy partirá desde los 17.089. Y viene la sesión en negativo, a ver si somos capaces de conservar esa cota psicológica de los 17.000. Tomaban los inversores posiciones en Merlin, que subía un 3,8% tras recibir una mejora de precio objetivo por parte de Morgan Stanley, y la otra Socimi del IBEX, Colonial, también secundaba los avances con una subida del 1,7%. Los valores ligados a las infraestructuras igualmente veían como los inversores tomaban posiciones. ACS sumó un 2,42, SACIR más de un punto porcentual. Repsol, al calor de las subidas del precio del petróleo, ganaba un 1,4% y además cotizaba el primer gran acuerdo logrado en Venezuela para cobrar el gas que produce en el país. Ventas para Amadeus, que caía un 1,57%, y para dos compañías de telecomunicaciones, Celnex, que se dejaba un 1%, y Telefónica, que bajaba un 0,7%. En el resto de Europa, pues veíamos igual que esas incertidumbres derivadas de la guerra en Irán y del precio del petróleo condicionaban la estrategia. El DAX alemán subía a medio punto porcentual, París un 0,3%, Milán cerraba plano y el FT100 británico subía un 0,55%. Eso sí, la semana comenzaba con una OPA transfronteriza en la banca europea. Unicredit, que subió un 0,5%, lanzó una oferta sobre el alemán Commerzbank, que se disparaba a un 8,6%. Escuchamos a Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión, hablar sobre esta operación. La oferta quizás es un poquito escasa y por otra parte, como comentas, hay muchas resistencias, ¿no? No hay que olvidar que el propio gobierno alemán tiene una participación del 12% en Commerzbank, que además, bueno, pues públicamente ha comentado, ¿no?, que no le gusta, ¿no?, ese tipo de participaciones, e incluso internamente dentro del propio banco. Por lo tanto, yo creo que va a tener bastantes tropiezos, ¿no?, para poder llevar a cabo esta adquisición. Bueno, ahí tenemos a los mercados muy al tanto de la tecnología, pendiente de los bancos centrales y, como no, de la guerra de Irán y de la evolución del precio del petróleo. Ayer $106 llegó a tocar el barril tipo Brent, pero hay otro elemento a tener en cuenta, que es el crédito privado. Han salido miles de millones de fondos de crédito privado en Estados Unidos. Financial Times, según sus cálculos, los fondos de deuda gestionados por firmas como Blackstone, BlackRock, Clearwater, Morgan Stanley y Monroe Capital han acordado atender el 70% de los 10.100 millones de dólares de reembolso que han recibido en las últimas semanas. Se prevé que esta cifra aumente en los próximos días, a medida que los fondos gestionados por Ares Management, Apollo Global, Blue Owl o Goldman Sachs contabilicen las retiradas de los inversores. Los reembolsos han repartido un periodo de 5 años en los que entraron casi 200.000 millones de dólares en los fondos privados de deuda de grandes grupos que impulsaron su crecimiento y también su rentabilidad. Así que muy pendientes de esos reembolsos y de las noticias que surjan en torno a esas gestoras.